Aplicamos calor al dispositivo para despegar la tapa trasera. Vamos a utilizar una ventosa para abrir un hueco. Utilizamos una herramienta de apertura metálica. Utilice una carta de plástico para aflojar el adhesivo. Levantamos la tapa trasera. Retiramos los tornillos de la parte superior del dispositivo. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Si te ha gustado el vídeo, no olvidar el like. Muchas gracias. Retiramos la protección de plástico de la parte superior. Para seguir con el proceso de desmontaje, desconectamos el conector de la batería. Aquí tenemos el conector de la pantalla. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Con mucho cuidado, desconectar la triple cámara trasera. Desconectar el cable coaxial. Extraemos la bandeja SIM y micro SD. Desconectamos la cámara delantera. Levante suavemente la placa base del dispositivo. Levantamos el auricular. Retiramos los tornillos de la parte inferior del dispositivo. Aquí tenemos el módulo de audio que contiene el altavoz. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Desconectar el cable coaxial. Con la ayuda de una herramienta de plástico, retiramos la subplaca base. Levantamos el motor de vibración que está pegado al chasis de la pantalla. Aquí tenemos el conector de la pantalla. Aquí tenemos la huella del teléfono. Utilizamos limpiacontactos o alcohol isopropílico para aflojar el adhesivo. Retiramos la batería.
Hemos acabado el proceso de desmontaje. Volvemos con el proceso de montaje. Hemos acabado el proceso de montaje.